Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Agradezco al hospital y a la Junta que organiza el curso. Sí, es un placer poder acompañarlos en la ponencia de estos temas y les daré con bastante invitación. ¿Iríamos empezando ya? ¿Sí, no? Muy bien. Sí, doctor, puede empezar. Ya. El tema que vamos a tocar a continuación es bastante frecuente, tanto en la práctica diaria como en consultorio externo y también muchas veces en la emergencia. Patología del cólico del lactante. Antes que nada, hacer mi declaración de conflicto de intereses. No presento ningún conflicto de interés asociado a la siguiente ponencia que vamos a efectuar a continuación. El cólico del lactante o SL, desde 1954 se aplica la definición de Wesley-Ford. Debemos recordarlo del 3.3, ¿no? Es paroxismo de irritabilidad, incomodidad, llanto, disconfort de una criatura con una duración más de 3 horas por 24 horas, o sea, más de 3 horas al día, durante 3 o más días a la semana, y por más de 3 semanas en forma consecutiva, teniendo en cuenta un lactante sano, bien alimentado, un adecuado desarrollo psicomotor y un buen desarrollo de ganancia ponderal. Según el consenso y criterios de Roma 4 del año 2016, para fines clínicos, la denominación de cólico del lactante debemos tomar en cuenta los siguientes parámetros. El inicio, bueno, el fin de los síntomas, debe ser antes de los 5 meses de edad. En realidad es antes que el bebé inicie la alimentación complementaria. Si es persistente, ya no hay serio. Los episodios suelen ser recurrentes, prolongados, de llantos, quejidos, disconfort, irritabilidad, referido por los padres, cuidadores, familiares o persona que esté a cargo del cuidado diario del bebé. Sin ninguna causa aparente que lo ocasione, obviamente, y no pueden ser prevenidos, no pueden ser, digamos, detectados y resueltos por ellos mismos. Se requiere la intervención médica. Y obviamente no debe haber nada asociado a la patología. No debe haber un cuadro febril existente o a una patología relevante, una enfermedad o una patología concomitante. Y el bebé debe ser un bebé sano, con un adecuado, sin ningún retraso ponderal, un adecuado desarrollo psicomotor y ganancia de peso. Hay algunas teorías, se trataba de ponerlas más relevantes y respaldadas, obviamente, para poderlas tener en consideración al momento de escoger el tratamiento. El trastorno funcional digestivo, ¿no? Digamos que es la causa más, digamos, el trastorno o el cuadro que más lo podría englobar y resumir, ¿no? Que comprenden un conjunto de síntomas gastrointestinales crónicos que son recurrentes. Estos no son explicados por ninguna anomalía estructural o una anomalía bioquímica del aparato digestivo. Esto obviamente interfiere en la calidad de vida del bebé y su familia. El bebé no duerme, no descansa, a veces interrumpe la alimentación. Esto llena de ansiedad y preocupación a los padres, cuidadores y el entorno del bebé. La prevalencia mundial de esta patología es del 15 al 40%. En menores de 4 meses, aunque algunos dicen 5 meses, ¿no? Independientemente del tipo de alimentación que tenga esta criatura, ya sea lactancia natural o lactancia artificial. Debemos ver que el trastorno funcional digestivo, algunos estudios han demostrado diferencias en la composición de la microbiota intestinal, ¿no? La antes llamada flora intestinal, ya no se denomina así, entre lactantes con o sin cólicos.
sugiriendo que este aspecto o esta situación podría ser responsable de varios cambios fisiopatológicos en el tracto digestivo del bebé. O sea, hay una inflamación del tejido intestinal, del epitelio intestinal. Al estar inflamado el tejido intestinal, hay una sobreproducción de gas, fermentación anómala, la cual no debe llevarse en tal magnitud. Esto provoca una distensión abdominal y una dismotilidad intestinal, conllevando a un disconfort y al cólico que el bebé va a ir perdiendo. Obviamente todo esto repercute en alteraciones del comportamiento del bebé, del lactante. La inmadurez del tracto gastrointestinal, ¿no? Como otro postulado fuera de los trastornos funcionales digestivos. Esta teoría está respaldada, ya que la desaparición natural de los síntomas suelen ser específicos, suelen ser espontáneos a partir de los 4 meses de vida, cuando ya el aparato digestivo o el tracto gastrointestinal conlleva un mejor desarrollo y supera la etapa de adaptación. Uno de los postulados es la deficiencia transitoria de la lactasa, lo cual determina la presencia de lactosa sin digerir, que pasa en forma significativa o pasa en forma abundante al colon, ¿no? Recordemos que la lactosa es desdoblada en glucosa y galactosa y es absorbida. Pero si hay lactosa residual, pues esta pasa al colon. En colon está la microbiota intestinal, que es un sustrato. Recordemos que la lactosa serviría como un sustrato, provocando una fermentación y producción de gases. Los lactobacilos y las bifidobacterias presentes en la microbiota intestinal es lo que conlleva una fermentación colónica excesiva. Por eso que se observa distensión, flatulencias y, bueno, valga la redundancia, el disconfort y el cólico en sí de la criatura. Esta fermentación, la producción de ácidos grasos de cadena corta aumentada, se aumenta y se suma al exceso inicial de la lactosa. Esto incrementa la osmolaridad en el lumen intestinal, eh, hace que el intestino se distienda o haya retenciones de gas y el bebé no puede evacuar por excesivo gas. Flatulencia excesiva, el bebé empieza a eliminar flatos o eructos de forma. Venimos refiriendo que es un proceso benigno, autolimitado, y se autorregula en un 60% a los 3 meses de edad y en un 80 al 90% hacia los 4 meses. De tal manera que acá podríamos decir una referencia que desde a los 5 meses ya más del 98% de casos ya están, digamos, se autolimitan. El objetivo del tratamiento es ayudar a los padres a hacer frente al llanto del niño, a hacerles referencia que es multifactorial y que probablemente las causas todavía no están del todo conocidas. Hay que tranquilizar la ansiedad de los mismos, explicarles que es un posible inmadurez intestinal, que es una etapa pasajera, que puede haber una intolerancia a los carbohidratos de la lactancia de la criatura, puede haber una probable hipermotilidad intestinal por alteración del sistema nervioso autónomo, o sea, está alterado el peritonitismo, el hábito defecatorio de la criatura puede estar alterado, puede evacuar varias veces al día, como puede demorar varios días en evacuar. Tomando en cuenta que una criatura puede demorar 4 hasta 5 días en poder evacuar en condiciones normales sin tener nada asociado. Cuando el bebé evacúa son deposiciones líquidas o pastosas, o sea, no son deposiciones duras, o sea que no sería tenemos que vigilar la forma en que la mamá le da el lactar a su bebé. A veces se ha visto elevación de niveles de serotonina en los niños con microcólico. Exposición a algunas sustancias externas, como es el caso de cafeína o nicotina. Caso que la madre sea fumadora, o sea, una mamá muy aficionada a bebidas con cafeína, ¿no?
ahora que están tan en boga estas bebidas energizantes, donde las cantidades de cafeína son bastante incrementadas. Y algunos factores psicosociales, ¿no? Alteración del temperamento, hipersensibilidad de los padres, estrés o síndromes ansiosos. Recordemos acá en nuestro país que en parte del norte está muy arraigada la costumbre que piensan que el bebé está muy sugestionado. Sabemos que es así, denominado pues mal de ojo. Los colegas del norte nos refieren que antes de hacer una consulta tiene que referirle al papá si la criatura le han hecho su cura, ¿no? Porque es parte de la cultura. Bueno, varios estudios clínicos muestran una microbiota intestinal diferenciada, ¿no? Diferenciada en los niños con cólicos respecto a los niños sin cólicos, independientemente de la alimentación. Si el niño recibe fórmula o recibe lactancia materna o recibe lactancia materna más fórmula. Los niños sin cólicos tienen una microbiota más estable, más estandarizada, más regularizada respecto a los lactantes que sí presentan esta dolencia. Además, estos últimos bebés tienen menores niveles de lactobacilos y bifidobacterias, que conllevarían a un aumento de proteobacterias como la E. coli, Enterobacter, la Pseudomonas y la Yersinia. Estos estudios demuestran que el llanto de los bebés con cólico estaría directamente relacionado con el número de proteobacterias y por lo tanto una alteración de la microbiota intestinal que reflejaría eh, una inflamación o una afectación del tejido intestinal, ¿no? Del epitelio. Otros estudios reflejan resultados parecidos, ¿no? Donde hay alteración de la microbiota, que se obtiene mayor cantidad de Lactobacillus brevis y Lactobacillus lactis en lactantes alimentados con leche materna con cólicos, que probablemente explicarían la disbiosis y a la vez el meteorismo y la distensión abdominal y por supuesto la aparición del cólico del lactante en estas grietas. Bueno, conversamos acerca de la alteración de la microbiota intestinal. El cólico está relacionado con un proceso inflamatorio. Existe una manera de determinarlo con una proteína que es la calprotectina fecal y la disbiosis, independientemente del modo de alimentación del bebé, ¿no? Con menos presencia de bifidobacilos. La calprotectina fecal se eleva en bebés con presencia de cólico. Esto ocurre para cada bebé que recibe una alimentación diferente. Puede ser que el bebé reciba solamente lactancia materna, o lactancia artificial, o lactancia mixta. Igual, la calprotectina fecal va a estar aumentada. Este marcador refleja la presencia y el grado de afectación e inflamación del tracto gastrointestinal. En los bebés con cólicos, las especies significativamente asociadas a los mismos con el evento en sí fueron Acinetobacter y Lactobacillus simils. Es especial este último microorganismo porque es un habitante normal, pero se ha encontrado muy incrementado en bebés que tienen disbiosis y alteración de la microbiota, ¿no? Ya tendría que verse estudios futuros para determinar la causa de que por qué este habitante normal se incrementa. Bueno, la práctica en el laboratorio, perdón, la práctica diaria en el consultorio, en el tópico, cuando nos llegue una criatura con esta circunstancia. Debemos definir claramente la clínica que presenta el cuadro, tomar en cuenta las consideraciones de Roma 4, la intensidad del mismo, la duración del mismo, la frecuencia del mismo. El examen físico debe ser normal, es casi normal, y casi no nos da ninguna información útil. Es un bebé aparentemente sano, el evento ha sido súbito, no ha tenido antecedentes, no hay nada claro, ¿no? Y no por esto no debemos dejar de hacerlo. Es muy importante, es fundamental efectuar el examen clínico en la criatura, no quedarnos solamente en el interrogatorio, tratando de ver que la ansiedad de los padres justamente es porque la criatura llora y no lo vamos a examinar
no vamos a llegar a nada bueno, en realidad. Después, los criterios del laboratorio, ¿no? La analítica no nos va a dar ninguna información útil, excepto que al momento de efectuar el examen clínico encontremos algunos indicios o sospechemos de algún problema clínico. eh, Debemos descartar algunos cuadros o episodios agudos, que también que son inicio agudos, como puede ser una otitis media aguda, un dolor abdominal asociado a diarrea o asociado a vómito, eh, eventos súbitos como una abrasión oftálmica, una abrasión corneal. Se describe que en algunas criaturas el cabello largo puede provocar un torniquete con un cabello encarcelando el dedito, ¿no? O también algunos procesos crónicos reagudizados, como es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, alergia alimentaria, la más común, la alergia a la proteína de leche de vaca, intolerancia a la lactosa per se, o transmisión de sustancias externas, en el caso de que la mamá solamente alimenten a sus niños con lactancia materna, como es el caso de cafeína, nicotina a través de la leche materna, ¿no? En cambio, casos en que la práctica diaria uno puede observar que la mamá es muy aficionada a estas bebidas energéticas o bebidas con cafeína. Debemos tener especial atención a los signos de alarma en los lactantes, así como vómitos o regurgitaciones muy frecuentes, no es normal. La posición de Sandinfer de una criatura después de lactar está asociada a una estrofagitis por enfermedad de reflujo gastroesofágico, una historia familiar de atopía, síntomas respiratorios, síntomas dermatológicos de atopía. De repente en la criatura no hay muchos, pero sí los padres lo son, o de repente tiene hermanos atópicos. Pacientes con antecedentes de hemorragia digestiva, distensión abdominal por un meteorismo excesivo, una diarrea infecciosa, una dermatitis en el área de pañal, que de repente no ha sido detectada por los padres, o a veces fisuras anales en las cuales están infectadas o están muy laceradas. Y bueno, un bebé que tenga un déficit ponderal muy evidente y que tengamos que sospechar en alguna otra patología asociada. Bueno, los tratamientos postulados para la patología en sí de cólico de lactante son varios. He tratado de tener un poco de evidencia para poder discernir al momento de utilizarlos. Hay numerosos tratamientos que son utilizados en el manejo del cólico lactante, tanto en la forma inicial como en el mantenimiento. Cambios a la alimentación de la criatura, fórmulas, apoyo con fórmulas hipoalergénicas, puede ser parcial o completamente hidrolizadas, pueden ser fórmulas a base de proteínas vegetales, algunas pueden estar enriquecidas con fibra, o también apoyo en una dieta de exclusión materna, en la cual sugerimos a la mamá que no consuma lácteos o derivados de lácteos, como puede ser caseína, proteína láctea, suero de leche o mezcla láctea, ¿no? Hay que verificar bastante esto. Modificación en la técnica de alimentación. Todo implica la forma de que la mamá le da de lactar a su bebé, ¿no? A veces existe problemas en la forma en que la mamá le da, lo acomoda al bebé, el bebé no lacta adecuadamente, deglute aire, entonces esto provoca distensión abdominal en las criaturas y se confunde con un cólico lactante debido a que es repetido. Medidas posturales en las criaturas, generalmente tenemos que sospechar posiblemente en un bebé que todavía es pequeño o con antecedente de prematurez, en lo cual tenemos que buscar que tenga una posición semi-Fowler al momento de que el bebé ha terminado de lactar. Enseñar a los padres a una adecuada eliminación de los gases. Algunos papás que son padres jóvenes por primera vez no dominan, no tienen una técnica adecuada de eliminación de gases en sus criaturas. Hay fitoterapia también, remedios
remedios a base de té o mates herbales, ¿ya? También tenemos terapias farmacológicas diversas. Tenemos la sacarosa, la asa, antiespasmolíticos, lactulosa, ¿no? Con diversos resultados, algunos adecuados y otros nada adecuados, ¿no? El empleo de probióticos, que sí lo vamos a referir posteriormente. Y también hay fisioterapia, manipulación espinal, osteopatía craneal, acupuntura, con resultados muy diversos. Bueno, mencionábamos las fórmulas Comfort, ¿no? Son las denominadas fórmulas anticólicos o gentilicias de la literatura anglosajona. Son definitivamente mejor toleradas que las fórmulas de rutina, más no por la leche materna, más de la leche materna, donde las proteínas séricas están parcialmente o extensamente hidrolizadas para facilitar la digestión. Estas pueden incluir una menor una menor cantidad o una menor concentración de lactosa. Esta puede ser sustituida por un derivado del almidón, que es la maltodextrina, para mantener el mismo poder energético y calórico de la fórmula, ya que tiene menos lactosa. De esta manera, poder reducir el exceso de gas que podría atribuírsele a la fermentación colónica en caso de que la lactosa el bebé no la pueda digerir adecuadamente. Ya conversamos acerca de eso. También puede contener estas fórmulas aditivos para conseguir un efecto prebiótico, mayor proporción de beta palmitato. La modificación de la grasa de la leche hace que en algunos casos se tengan que convertir en forma de triglicéridos de cadena corta. Estos son muy bien tolerados, se asimilan mucho mejor que cadenas más largas y pueden ser eficaces en determinados casos si no hay una patología asociada. Pero también en el estudio se menciona que puede tener un efecto placebo. Bueno, estas fórmulas son especiales y terapéuticas, ¿no? Se concluye en una nueva categoría cuya finalidad es colaborar con la mejoría, facilitar el tratamiento de las principales molestias gastrointestinales como cólico, estreñimiento, reflujo gastroesofágico, que podrían conllevar a episodios cíclicos de cólico en la criatura. Según Ferrer, en este estudio del año 2009, estas fórmulas infantiles tienen una base ciertamente teórica y científica, y se cree que podrían ser eficaces en casos de una patología extensa por el contenido de proteínas parcialmente hidrolizadas, haciéndolas que sean de más fácil digestión, menor aporte de lactosa, e ingredientes que van a modificar la microbiota intestinal como los prebióticos y los probióticos. El otro pilar de tratamiento considerado y estudiado para la patología de cólico de lactantes son los probióticos. Ya tenemos bastante claro, ¿no?, que los probióticos son definidos como microorganismos vivos que confieren beneficios para la salud al mejorar la asimilación y la digestión en el tracto gastrointestinal. Ya es de por sí un tratamiento provisorio. Estos microorganismos vivos colonizan el intestino, mejoran la microbiota, inhiben la competencia y la adhesión bacteriana, produciendo una digestión sana, equilibrada y libre de disconfort o molestias intestinales. Fortalecen la barrera mucosa, suprimen la inflamación intestinal y regulan la regularidad de la microbiota intestinal en el lactante. Los probióticos, observamos que en la microbiota intestinal parece tener un papel muy importante en la etiopatogenia o en el desarrollo del cólico de lactante. La predominancia de protobacterias en los bebés, eh, independientemente de la forma de alimentación,
podría explicar el aumento de los casos de cólico, meteorismo, flatulencia y llanto excesivo en estas criaturas. La disminución de estas bacterias alcanza una microbiota más diversa. El objetivo del tratamiento con los probióticos en este estudio confirmó que la composición de microbioma gastrointestinal está asociado con el desarrollo del cólico infantil. Entonces, podemos presumir que la secuencia completa y análisis futuros para identificar el microbioma hasta el nivel de especies nos van a poder proporcionar una respuesta a la etiología y al manejo en sí del cólico infantil. Parece que esto es lo más rescatable, lo más comprobable, que al tener una microbiota sana, regular, va a hacer que la digestión sea más adecuada y se va a poder reducir la intensidad de los cólicos en los bebés. Los dos probióticos más estudiados son, en primer lugar, el Lactobacillus reuteri para cólico del lactante, ¿no? Sabemos que el Lactobacillus reuteri mostraría un beneficio en el tratamiento del cólico con diferentes mecanismos de acción. En este estudio de Pediatrics hacía un resumen de varios análisis. El estudio de Sabino demuestra que inhibe el crecimiento de las bacterias coliformes, horas de gas, o sea, de flatulencia en los bebés, con cólicos, valga la redundancia. Además, el Lactobacillus reuteri disminuiría la inflamación intestinal, suprimiendo la producción de sustancias proinflamatorias, y se promovería el desarrollo de células reguladoras T. O sea, demostraría una regularización de la microbiota intestinal, disminuiría la inflamación, disminuiría las bacterias coliformes, y esto haría que haya menor fermentación, una fermentación incrementada o mayor, que llevaría a una menor distensión, y por lo tanto no habría tanta sensación de balonamiento intestinal en el bebé y una menor sensación de dolor. Otro estudio han observado cómo la suplementación en algunos bebés con antecedentes de prematurez con fórmulas con prebióticos, y además en forma externa la cepa probiótica de Lactobacillus reuteri estimula el vaciamiento gástrico, favoreciendo la maduración de la actividad electrogastrográfica en estos pacientes. Estos pacientes, al regularse el vaciamiento gástrico, hace que la hipermotilidad se regularice, y se regularice el peristaltismo intestinal, evacuando en forma más adecuada. A veces son bebés muy pequeños que no tienen un colon inmaduro, hacen que este colon acumule heces, y bueno, sabemos que eso conlleva a una fermentación excesiva, produciendo distensión de abdominal y cólico. Hay otro estudio de Wang, esto fue realizado en un modelo animal comparativo. Se ha demostrado que la adición de Lactobacillus reuteri puede modificar la percepción de dolor, ¿ya?, por una mejor contractibilidad intestinal, y mejoraría también el peristaltismo en los bebés, ¿no? O sea, un adecuado vaciamiento del intestino hace que este bebé evacúe de la forma regular, la menor sensación de disconfort. El otro probiótico muy estudiado es el Lactobacillus rhamnosus. Este Lactobacillus LGG se ha propuesto como tratamiento para restablecer el equilibrio intestinal. Prevendría la simbiosis, y su actividad protectora del tejido intestinal se ejerce a través de 6 mecanismos. Hay una producción de microcina, que es una bacteriocina con actividad bactericida en bacterias gram positivas y gram negativas. Se limpiaría el colon de bacterias patógenas. Habría una exclusión competitiva de microorganismos patógenos como consecuencia de lo anterior. O sea, habría más flora, microbiota regular. Habría una inhibición de la adición de microorganismos patógenos a la mucosa intestinal, ¿ya?
se normalizaría la función de la barrera y la permeabilidad intestinal al no estar siendo invadida o adherida por microorganismos patógenos. Con esto mejoraría la capacidad de adhesión en la mucosa intestinal y se absorbería mucho mejor los nutrientes en la criatura, dando menos sustrato para que pase al colon y sea posteriormente fermentado. Y bueno, también hay en el lumen intestinal. Otra referencia es Lactobacillus rhamnosus o Lactobacillus LGG. Hay un estudio piloto donde se adiciona la Lactobacillus GG para ver el impacto en el tiempo del llanto. Biomarcadores inflamatorios en una microbiota alterada, en bebés con cólicos, obviamente tienen que ser bebés pequeños para que entren en la categoría de cólico de lactancia. Se concluye que la mayoría de los bebés en este rango tienen una inflamación intestinal de baja, moderada o nivel, pero sin naturaleza sistémica, o sea, no hay nada asociado, o sea, no es una diarrea infecciosa, no hay un problema infeccioso que se haya, digamos, adicionado al cólico en sí, y que los lactantes con cólicos presentan alteraciones, sí, de la microbiota intestinal. Se comprueba que la calprotectina fecal es alta y es variable en los grupos de control. Se concluye que la fórmula adicionada o adicionarle a la dieta del bebé el Lactobacillus rhamnosus GG hace que se regularice la función intestinal y vemos que la calprotectina fecal se disminuye, que es un marcador para medir la capacidad del intestino de recuperación. Otros tratamientos, técnica de alimentación, hay unos estudios prospectivos no aleatorios, donde hay variables resultados. Se encuentra que el menor porcentaje significativo de lactantes, o sea, en las madres, que vaciaban totalmente un seno antes de dar de lactar, respecto a las madres que hacían vaciamiento de los dos senos antes del inicio de la lactancia. También tenemos ensayos clínicos aleatorios y revisiones donde se ha comprobado que algunos padres en algunos países, sobre todo desarrollados, tienen la costumbre de llevar a los bebés en el arnés y pasearlos. Se ha demostrado que no hay una evidencia significativa en aliviar la sintomatología, la sintomatología del cólico del lactante, pero mejora la percepción de los padres para creer ellos que con esto la criatura va a estar más tranquila y va a calmar la ansiedad. Hay un estudio también donde hay los extractos de hierbas, ¿no? Los denominados tés o mates. Se ha comunicado la eficacia de estudios, de ensayos clínicos aleatorios versus placebo con la eficacia de estos mates. Infusiones a base de manzanilla, verbena, regaliz, hinojo y hierba melisa, con una reducción a la semana del cólico del 31 al 35%. No se han comunicado efectos indeseables, pero son estudios como comunicaciones, ¿no? No han sido llevados en largo tiempo, la mayoría son de unas pocas semanas, entonces no tenemos una idea de cómo podría esto extenderse en algunos meses. Los estudios o los reportes solamente son de algunas pocas semanas. La homeopatía, ¿no? Mucho se ha hablado de esto en boga en estos tiempos. No existe una evidencia de que su uso sea eficaz en estudios controlados. Se cree o se piensa que estos productos, al ser homeopáticos, son benignos para la salud porque no contienen cantidades, no contienen, o contienen cantidades de sustancias que pueden causar daño. Pero se han comunicado episodios aparentemente letales por su contenido de alcohol, de etanol, propanol y pentanol, de estas sustancias. En la farmacología, en una revisión sistémica de 3 ensayos clínicos aleatorios, se vio un anticolinérgico, que es la disciplina. Sí se observó definitivamente una reducción del cólico del lactante,
pero con los efectos adversos como amnias y convulsiones en un 8%. En un estudio clínico aleatorio también se ensayó con otro anticolinérgico como es la metilescopolamina y realmente no hubo ningún resultado saltable, ¿no? La eficacia no fue medible en forma significativa. Otros tratamientos incluyen masaje abdominal, terapia de relajación para el bebé, manipulación estinal, osteopatía craneal, acupuntura, pero bueno, no se ha encontrado ningún beneficio claro, ¿no? Con un nivel de evidencia 3 en estos tratamientos. Para concluir, quisiera hacer referencia a este estudio de Journal of Pediatrics desde el año 2018. Resultado del comportamiento del cólico infantil, post-cólico infantil en la niñez pequeña. Es un estudio longitudinal que se hizo en Melbourne. Era para evaluar si los lactantes con episodios de cólico que se resolvieron antes de los 6 meses de edad, recordemos, disculpe que sea bien incisivo en esto, pero debemos recordar que es un lactante pequeño. O sea, más de 5 o 6 meses no entraría en la clasificación de cólico de lactante. Es para ver si estos bebés tienen resultados a medio plazo más eficientes que los lactantes sin cólico. El estudio comparativo de 2 cohortes prospectivas fue basado en una comunidad de niños de 2 a 3 años de 3 años de edad, con los antecedentes descritos. Se vio que los lactantes con cólicos cuyo llanto se resuelve por sí solo no experimentaron efectos adversos en el comportamiento infantil posterior. O sea, no hubo retardo de crecimiento, no tuvieron más enfermedades que el grupo control, su desarrollo cognitivo fue bastante adecuado. Por eso las capacidades de regulación, el temperamento, el funcionamiento, se especifica que los padres, bueno, nosotros los médicos, podemos sentirnos tranquilos y seguros, ya que el llanto en el bebé en sí en estos primeros meses, como resultado del cólico del lactante y el estrés relacionado en todo su entorno de los padres, va a resolverse sin ningún inconveniente y el bebé va a tener un desarrollo adecuado. Esto obviamente no va a haber consecuencias futuras y el bebé se va a desarrollar de una manera completamente normal. Bueno, he tratado de resumir lo que es la patología del cólico lactante. Hay bastante por ver. Cada vez tenemos un poco más de literatura, de estudios. Yo creo que esto todavía tiene para algunos años más en que podamos ver. Como les hice referencia, parece que lo más relevante es tener una microbiota intestinal sana, una microbiota intestinal regularizada, sin que no haya inflamación intestinal, para que el bebé pueda digerir adecuadamente sus nutrientes, lo que es la lactancia, conllevar a una absorción normal de nutrientes y no tener ningún problema de disconfort que llevaría a... Muchas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier pregunta o cualquier otra, digamos, interrogante. Muchas gracias, doctor Félix, por su participación. Vamos a entrar al chat. Algunos comentarios, doctor, positivos respecto a su exposición. Le agradecen mucho su participación. Doctor, respecto al cólico del lactante, algunos médicos se preguntan si es que hay algún tipo de alimento que pueda de alguna forma ayudar o empeorar el cuadro en el lactante, ¿no? De repente algún alimento que pueda consumir la mamá puede de alguna forma exacerbar el cólico en el neonato o en el lactante. Claro, por supuesto. Debemos ser muy objetivos, ¿no? Hacer una dieta de exclusión en la mamá, ¿no?
muchas veces los sustratos lácteos o derivados lácteos, como le referí, ¿no? Derivados de la caseína, de la suero de leche, proteína láctea, mezcla láctea, eh, todo esto conllevaría que la mamá pueda, al momento de dar de lactar, pueda ocasionarle una disbiosis al bebé. Hay muchos elementos, chocolates, golosinas, snacks que conllevan esto. La mamá tiene que volverse muy acuciosa. También en el consumo de proteínas de origen vegetal, ¿no? Ahora que están tan de boga las leches vegetales como leche de soya, leche de almendras, leche de nueces, también se ha visto que puede promover algún problema tipo alérgico en la criatura que conllevaría una alteración de la microbiota intestinal. También, como le referí, muchas madres jóvenes muy aficionadas a tomar estas bebidas estimulantes, estas bebidas energéticas, donde tienen una alta cantidad de cafeína. Eso conllevaría que la criatura absorba estos nutrientes y conlleve, pues, no un efecto de cólico, pero a una irritabilidad muy intensa. ¿Ya? Ahora, debemos también ver que si la familia, si hay antecedentes de atopía en la familia y el bebé tiene algunos criterios de atopía como, digamos, sudoración excesiva, costra de leche, dermatitis seborreica, dermatitis de pañal, fisuras anales sin ninguna causa o explicación aparente, y bueno, el antecedente de atopía, pues tratar también de ayudar a la madre con una dieta de exclusión en función a la sintomatología que pueda producir molestias a ella, y que al momento de dar de lactar también pase al bebé. Doctor, por aquí preguntan respecto al tiempo recomendado del uso de probióticos en el lactante. Ya, en realidad es una dosis respuesta. Vemos que el Lactobacillus reuteri, que es el que más estudios tiene a nivel de cólico del lactante, es muy utilizado y reportado hasta los 4 o 5 meses de edad. Posteriormente, no hay muchos estudios que digan que el Lactobacillus reuteri puede actuar a mayor. Hablamos de bebés de 5, 6, 7 meses que ya han iniciado la alimentación complementaria. Pero recordemos que el cólico del lactante, la definición es bebés pequeños, antes de los 5 meses de edad. Es completamente inocuo, o sea, se lo puede dar por varias semanas. El otro lactobacilo que hicimos referencia, el LGG, tiene un mecanismo más extenso, protector y regenerador en sí, ya que tiene algunas sustancias que actúan como bactericidas. Entonces se puede dar más tiempo, no se puede dar mucho más tiempo. Me refiero al Lactobacillus rhamnosus. Se puede dar a bebés mayores, 7, 8, 9, 10 meses. Pero obviamente ya estaríamos tratando otras cosas, no estaríamos tratando un cólico de lactante, ¿no? De repente es una diarrea infecciosa, una disbiosis intestinal, pero no cólico de lactante. Pero sí se puede dar varias semanas. Doctor, por aquí preguntan si es que, ¿qué tan, respecto al tratamiento del cólico del lactante? Como es una patología muy frecuente, ¿no? Y que a veces es motivo de atención por emergencia en las mamás, especialmente cuando son sus primeros pequeños. Respecto al tratamiento que nosotros le damos, ¿qué tan insatisfactorio en su experiencia resulta brindar los probióticos o brindar estos antiflatulentos para el tratamiento? Digamos que el antiflatulento, en este caso lo que solemos utilizar en primera instancia, que es la simeticona, solamente conlleva a la eliminación de gases, ¿no? Es bastante inocuo. La simeticona se puede utilizar varias semanas porque lo que hace es actuar en la tensión superficial de las burbujas de aire, o sea, no se absorbe. Revienta las burbujas, por así referirlo, y hace que disminuya la distensión abdominal. Pero esta distensión abdominal va a estar sujeta, pues, de repente algunas horas, porque la fermentación va a seguir, se va a ver nueva producción. El probiótico en este caso tendría que darse por algunos días y explicarle a las mamás que hay que hacerle un seguimiento a la criatura.
Obviamente hay que hacer descartes de patología, ¿no? Si tenemos un bebé que tiene una diarrea asociada, pedirle exámenes auxiliares. Si vemos que un bebé que tiene un retraso ponderal, pues pedirle de repente un copro funcional para ver cómo está digiriendo las heces esta criatura. Si tenemos un bebé que es un bebé vomitador, de repente sospechar en un problema de inmadurez de esfínter que hace que esta criatura regurgite más frecuentemente de lo normal y obviamente quizás tenga una esofagitis, ¿no? Tenemos que ser muy acuciosos y tratar de descartar varias cosas, ¿no? Al final, realmente el cólico lactante queda como un diagnóstico de, digamos, de exclusión, cuando hemos sospechado, pues, aerofagia convencional por una mala técnica de lactancia. Muchas veces vemos que la madre, que tal bebé, eh, no libera las fosas nasales, sino que pega toda la carita del bebé sobre el seno y la criatura obviamente no respira adecuadamente, hace que degluta aire entre lactada y lactada. Bebés que tienen una patología asociada, a veces hemos visto en la emergencia, hemos tenido turno, cuando hay una patología respiratoria asociada, y obviamente este bebé no lacta adecuadamente. Nuevamente volvemos al caso aerofagia, ¿no? O de repente tenemos un bebé que no evacúa adecuadamente y es porque no sabe pujar de una manera adecuada o la mamá no lo ayuda con una adecuada técnica para ayudarlo a eliminar. Una vez que hemos visto que esta criatura lo ayudamos a evacuar, pues el dolor cesa en cuestión de minutos. Por eso que es importante buscar patologías asociadas, buscar patologías agudas, como una otitis media, una diarrea aguda, una aerofagia reciente, signos de alarma como enfermedades, otitis media, hemorragia digestiva, suboclusión intestinales. O sea, tenemos que ser bien acuciosos para poder discernir y darle un tratamiento adecuado a la criatura. Doctor, finalmente le preguntan por el chat, ¿qué tanto ayuda el examen coprológico funcional? O si hay algún examen adicional para el diagnóstico. Bueno, el coprológico funcional nos ayuda a tener una idea de cómo este bebé está asimilando, ¿no? Tenemos sustancias reductoras en heces, tébeno, reacción de Benedict, presencia de grasas neutras, atorrea, que nos hacen presumir que este bebé de repente no está tolerando adecuadamente. Existe el examen de la colpoprectina fecal, en la cual podemos medir si tenemos un bebé clínicamente sano, con un coprológico normal, con una reacción inflamatoria normal, con un coprocultivo negativo, y episodio cíclico de cólico, y le pedimos este examen que es la colpoprectina fecal, y está incrementado, podemos presumir que hay un proceso inflamatorio con un alterado para iniciar el tratamiento de antibióticos. Generalmente estos bebés no tienen nada asociados, son bebés que tienen un desarrollado peso, desarrollada talla, lactan adecuadamente. Fuera de los episodios de llanto, es un bebé completamente normal, desarrollado adecuadamente. Este sería, digamos, un examen a tomar en consideración cuando todo lo otro salió negativo. Muchas gracias, doctor Félix, nuevamente por su participación con nosotros, con la institución, y por siempre apoyarnos, ¿no? con estas actividades académicas que realizamos de forma frecuente en el Hospital San José. Quedamos entonces, doctor, le extendemos la invitación. Nuevamente mi agradecimiento